Facultad de Derecho, a nombre de nuestra directora, la doctora María Luba Castañeda Rivas, y el licenciado Fausto López Marucher, jefe de la División de Universidad Abierta, les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia a esta conferencia titulada Derecho y Perspectiva de Género, a cargo de la maestra Dania Berenice Fuentes Pérez. ¿Ya se oye mejor? Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, estamos presentando a la maestra Dania Berenice. A ella le voy a pedir que le demos un fuerte aplauso, por favor. Antes de comenzar, voy a leer una breve síntesis curricular de la maestra. Dania Berenice Fuentes Pérez es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Ha sido asesora certificada en la materia de Derecho de Acceso a la Información, curso impartido a través del Portal Educativo de las Américas, institución perteneciente a la Organización de los Estados Americanos. Desde hace 6 años imparte la materia de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado como tutora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. También ha colaborado como tutora en cursos organizados por el Poder Judicial de la Federación sobre la reforma constitucional en materia de derechos humanos, así como respecto a la implementación de la perspectiva de interculturalidad y de género en la impartición de justicia. Colaboró en la dirección jurídica del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y fue asesora en la Unidad de Igualdad de Género en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente participa como coordinadora de la investigación en proyecto Mujeres en Espiral, enfocado a la atención de mujeres privadas de su libertad, así como en el desarrollo de proyectos vinculados al acceso a la justicia a cargo de la Organización de la Sociedad Civil X, Justicia para las Mujeres. Sin más, le cedo la palabra a la maestra. Muchas gracias por su tiempo, y como su tiempo es valioso, entonces vamos a empezar ya con esta conferencia. Les cuento un poco cómo está planeada. Vamos a transmitir un documental que es el caso Mariada Peña, un caso de Brasil de violencia doméstica que fue conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y con base en este documental detonaremos la reflexión sobre 4 interrogantes. La primera sería, ¿qué no es la perspectiva de género? Porque en torno al tema surgen muchísimas ideas preconcebidas que no corresponden con la realidad de esta perspectiva, que pertenece al enfoque de derechos humanos. Es una de ellas nada más. También en la segunda reflexión diremos que sí es la perspectiva de género. La tercera pregunta sería, ¿por qué el derecho tiene género? ¿O por qué tiene un impacto de género la aplicación de las normas? Y la última es, ¿por qué es una obligación atender a ese impacto de la perspectiva de género en el derecho? Ya que si no se hace caso de eso, se incurre en discriminación, es decir, en una aplicación desigual, desproporcional, excluyente de todo el sistema jurídico mexicano, en este caso. Entonces, con base en estas 4 preguntas, primero vamos a ver el documental y exponemos toda la discusión. Al final, bueno, intentaré ser lo más breve posible, lo más concreta, para que ustedes también tengan la oportunidad de hacer sus propias reflexiones y plantear preguntas que podamos interactuar en este foro. Eu conheci meu marido no ambiente universitário, né? Ele era recém-chegado da Colômbia e se enturmou no nosso grupo, né? E daí um tempo a gente conversou como amigo, e mais a gente começou a namorar, né? A minha filha já teve nascido em São Paulo. E no momento em que ele recebeu o título de cidadão brasileiro, o seu comportamento mudou totalmente a sua maneira de ser, e eu não sabia mais com quem eu estava lidando. E isso é uma violência psicológica muito intensa, né?
Então eu comecei a perguntar por que a gente estava vivendo juntos se a gente não se harmonizava. A gente era necessário que se separasse. E eles sempre desconversavam esse assunto. Na véspera do fato, no dia 29 de maio, né, que foi quando aconteceu tudo, e as crianças para dormir, tudo isso, e fui dormir, e acordei pela manhã com um tiro na sala. E o primeiro pensamento, aliás, eu acordei com um tiro, eu fiquei com um forte barulho dentro do meu quarto. E quando eu quis me mexer, eu não consegui. Então eu disse, puxa, o Marco me matou. Dessa questão da PG reversível e outros traumas e danos, pelo caso que aconteceu em 1983 até 1997, não havia uma decisão definitiva no processo. Né? E o agressor continuava em liberdade e nunca havia sido preso, em função de um crime da maior gravidade. A história era realmente ficar tudo entre quatro paredes e, pelo entendimento da cultura machista, no momento em que uma mulher sofreu violência doméstica e era assassinada, né, alguma coisa ela fez para merecer aquilo. Né? Porque o homem sempre foi privilegiado na relação conjugal perante a sociedade. Na medida em que você deixa um caso como esse sem resposta, você não impune, você também não está adotando as medidas necessárias para a prevenção dessa violência. La demora en el procesamiento del caso Peña no tenía tanto que ver con algo especial del caso Peña, sino que era la forma como el Estado procesaba los casos de todas las peñas de Brasil. Se o Estado não responde devidamente, como foi o caso da Maria da Penha, um caso de uma violência doméstica, é sim uma questão de violação aos direitos humanos, uma questão que não é do âmbito privado, né? É uma questão pública. Y dentro de esos casos había algunos casos en el docket de Brasil que tenían alegaciones de violencia de género y probablemente el caso más mejor presentado era el caso de Peña. O Sergio, Caldeiro e Maria da Penha decidiram enviar o caso para a Comissão Interamericana. E quando ela chegou no Rio, ela ligou para mim dizendo que era um caso de violência doméstica muito importante. E se eu gostaria de denunciar na OEA para ter possibilidade, né, de a gente parar com a impunidade existente. Na hora eu aceitei. El 20 de agosto de 1998, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia presentada por la señora María da Peña Maya Fernández, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, y el Comité Latinoamericano de Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADE. Foi uma união perfeita. Porque o CEGIL é em relação à questão internacional, o setor, a parte da justiça internacional, né? E quem sofreu as dores, no caso, foi o CLADE, né? Entre 1998 e 2001, companheiras CEGIL, Washington, conversas com comissionados, com advogados. Es el trabajo de litigio del caso, ¿no? Es el trabajo de presentar en el caso la información de hecho y de derecho necesaria para que puedas avanzar en la discusión, ¿no? Então, um pouco tempo depois, né, o nosso processo, a nossa denúncia foi analisada. Diga-se de que foram enviados 4 ofícios para o governo brasileiro e nenhum momento o governo brasileiro se posicionou nesse respeito. Todos sabíamos que si esto avanzaba, esto iba a ser el primer caso que aplicara a Oriente Pará. Y cuando uno está trabajando en primeros casos, uno sabe que, bueno, porque uno no tiene referente. Entonces, vos tenés que ponerte a escribir respecto de las alegaciones de derecho o de las pruebas que presentás para poder sustentar tus alegaciones sin tener en que apoyarte. O caso em si, ele tinha muito potencial
de ser um caso emblemático, né? Ou seja, e de ter um resultado positivo. Né? Se llegó al informe final, que fue, que era lo que nosotros buscábamos. Foi um momento em que eu recebi uma ligação do CEVIL dizendo que a corte, né, determinou que o Brasil foi realmente considerado negligente, né, e nós chamamos a imprensa aqui de São Paulo, do Rio, vão te procurar. E nós agora temos como trabalhar a questão da violência doméstica no país de uma maneira, né, mais segura. Eu fiquei muito emocionada nesse momento. Eu me emociono ainda quando eu lembro o que eu senti naquele momento. Vejo que a partir de agora a gente vai ganhar. Aquel momento fue un logro muy, muy importante. Creo que nosotras mismas demoramos en darnos cuenta del impacto que esa decisión iba a tener en el ámbito jurídico internacional. Representa um constrangimento, ser responsabilizado ou condenado, do ponto de vista de uma decisão, uma sentença de uma corte, um constrangimento como um país que viola os direitos humanos. Era recomendado agora pelo Comitê Interamericano da OEA que o Brasil mudasse as leis, que desse conclusão ao meu processo, que me desse uma indenização simbólica e material, que introduzisse na educação o respeito à mulher, né, de uma maneira transversal nos currículos escolares, Mudar reformas no sistema judicial, mudar reformas no sistema de saúde, na educação, nas políticas públicas, né, alterar aquilo que precisa ser alterado para que o Estado efetivamente dê uma resposta adequada para que não acontecesse mais a negligência que sempre acontecia nos carregamentos domésticos no país. Peña desde el primer momento, y creo que con la decisión aún más, entendió que lo que ella estaba haciendo no era solo por ella, que era también por muchas mujeres de Brasil y del continente. 17 de agosto foi sancionada a Lei Maria da Penha em 2006, que entrou em vigência em 22 de setembro de 2006. E na véspera eu estava aqui quando uma jornalista me ligou e disse: como é que a senhora está se sentindo ao receber o novo da lei, né? Eu estou sabendo agora. Eu estraguei a sua surpresa, né? Aí pronto. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal, Lei 11.340/2006, de 7 de agosto de 2007. Lei Maria da Penha. Olha, a Penha é incrível, assim. Eu acho que ela é ao mesmo tempo ela é assim uma fortaleza e é uma das. Agora eu tenho muita admiração pela Penha. Assim. Acho que el significado de la lucha de una mujer que mantuvo su lucha para visibilizar lo que le pasaba y la primera que consiguió desarrollar Belén do Pará. O sea, es un caso que tiene mucho reconocimiento y es muy fuerte ver cómo en otros países todo el mundo habla de Peña, así como que era una amiga. Todos conocen a María da Penha. Força de uma decisão num caso como o de Maria da Penha, fundamental para fortalecer o processo de uma demanda, de uma transformação no sistema legal do Brasil, como o que a gente tem na Lei Maria da Penha hoje. Este tipo de trabajo conjunto desde distintas expertices
es lo que hace diferencia en relación con el litigio internacional, ¿no? Cuando son casos así, cuando uno quiere poder mostrar un patrón de violación de derechos humanos. É uma experiência bem sucedida de advocacy em direitos humanos domésticos. Por isso que diz que quando a violência acaba, a vida recomeça. Bien, bueno, el caso María de la Peña, que es internacionalmente conocido por la consecuencia jurídica que genera. Ahora vamos a empezar esta discusión partiendo de lo que les dije inicialmente, lo que no es la perspectiva de género. Quiero aquí un poco de su cooperación. ¿Quiénes de ustedes tienen la percepción o tenían la percepción de que al hablar de género estamos haciendo referencia a las mujeres y exclusivamente a las mujeres? ¿Okay? ¿Quiénes piensan que la igualdad consiste en tratar del mismo modo a hombres y a mujeres? ¿Okay? ¿Quiénes piensan que la palabra género hace referencia exclusivamente a las personas de la comunidad lésbico-gay? ¿Quiénes piensan que el género consiste en favorecer siempre a las mujeres y perjudicar a los hombres? ¿Nadie? Ok, bueno. De estas 5 ideas generales en las que incurren sobre lo que no es la perspectiva de género es que consiste en tratar igual a hombres y mujeres. Vamos a ver. ¿Qué es el sexo y qué es el género? Para hablar ya de lo que es. El sexo, la diferencia biológica que culturalmente nos han enseñado a conocer cómo somos hombres o mujeres, y no hay de otra. Esa es la dicotomía en la que nacemos en cualquier cultura, y anulamos la tercera vía, que son las personas intersexo, las personas que nacen con los 2 órganos genitales. Además, nuestro concepto de sexo es súper sesgado, porque solamente se refiere a los órganos genitales de las personas. Es decir, tú eres hombre porque tienes pene, tú eres mujer porque tienes vagina. Entonces, con esta diferenciación, cuando hay algún cambio en los órganos genitales, entonces empiezan nuestros choques en la cabeza. ¿Y qué eres? ¿Qué eres? ¿Eres hombre o mujer? ¿Por qué nos causa tanta preocupación el poder clasificar en automático? Porque además cuando nace un bebé, una persona, lo primero que se le pregunta a la familia no es si está bien, si está sano, es ¿qué fue? ¿Niño o niña? Ajá, porque en función de eso yo voy a comprar rosa o azul, o voy a comprar vestiditos, o voy a comprar faldas, o voy a comprar caballos, o voy a comprar muñecas. Y entonces esta división sexual, no sé si se escucha bien todavía. Sí. Esta división sexual es una práctica inconsciente con la que empezamos a clasificar a todas las personas que están a nuestro alrededor. No solo a las personas, clasificamos también a los animales. Y entonces empezamos a decir macho, hembra, y siempre en nuestra división doble, nada más, exclusivamente. Pero es una diferencia sexual. Ahora, sobre esta diferencia sexual, que además nos parece inmutable, no lo es, pero nos parece inmutable, porque la propia medicina nos ha enseñado a pensar que es inmutable, que es algo con lo que se nace y que no se podría cambiar, y la propia medicina, en sus investigaciones, ha logrado remontar este mito y decir, a ver, la sexualidad no es algo fijo, no es algo que dependa solo de los órganos genitales de la persona, depende de su carga hormonal, depende de su psique,
depende del contexto social en el que se encuentra la persona, depende de una serie de circunstancias, tanto internas como externas, que van a influir en lo que sexualmente es la persona. En que si tiene un órgano genital de hombre, pero psicológicamente quiere ser mujer, pues es mujer, porque así se siente. Uno es lo que siente que es. Ese es el concepto de identidad. Uno es lo que siente que es. Ajá. La propia identificación del ente consigo mismo. A eso se refiere la palabra identidad. Ahora, sobre esta condición biológica que nos parece tan inmutable, socialmente empezamos a construir significados y tareas y funciones y comportamientos. ¿Qué tipo de tareas y comportamientos? Bueno, pues dijimos, solo hay de dos opciones, hombres o mujeres. Entonces vamos a comenzar la división de las características. Porque bueno, yo veo que todas las mujeres tienen senos grandes. Entonces, si tú tienes senos, eres mujer. Si tú tienes una voz dulce, fina, eres mujer. Y las mujeres que tienen una voz gruesa, pues entonces son marimachas, ¿no? Porque en eso consiste la construcción de los significados sobre la sexualidad dicotómica que hemos hecho. Pero no solo va respecto a la apariencia de las personas. En México decimos, los hombres no usan falda. Pero si vas a otros países, los hombres usan falda. Y no por eso dejan de ser hombres. Entonces, es una construcción cultural. La forma en que te representas, en que tienes una personalidad, la ropa está sexuada, pero también tiene ese género. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos, en cualquier sociedad hace sus propias construcciones, significados de género, y dice, los hombres van a tener estas características, las mujeres van a tener estas otras, y a esos dos grupos les vamos a llamar lo femenino y lo masculino. Y en cada sociedad cambia el significado de lo femenino y lo masculino de acuerdo a las circunstancias del tiempo, de acuerdo también a las necesidades que tiene la propia sociedad, a lo que valora esa sociedad. Entonces tenemos algunas sociedades en donde las mujeres no pueden opinar en cuestiones o asuntos de la vida pública. ¿Por qué? Porque no sería femenino. Las mujeres no hacen eso, lo hacen los hombres. Pero al revés también puede suceder. Los hombres no opinan respecto al cuidado de hijos e hijas, porque esa es una tarea de mujeres, porque así la sociedad lo construyó. No tiene nada de natural este tipo de funciones. Ni siquiera es natural todas esas características que hemos dado, por ejemplo, a la maternidad y a la paternidad. Porque siempre dicen, bueno, es que las mujeres por naturaleza, como han llevado en su vientre a ese pequeñino o pequeñina, pues entonces tienen una tendencia a amarle más, y también esa personita va a amar más a la mujer. Y es una completa falsedad, porque el afecto, la relación afectiva es un proceso psicológico. Tú lo fomentas o lo inhibes, y eso está documentado por la ciencia, no es una invención. Lo que pasa es que la construcción social, cultural, nos hace creer esas tendencias de género, esas funciones o roles de género, y a fuerza de estar repitiéndolas y a fuerza de que nacemos en un contexto ya dividido por el género, nunca nos preguntamos por qué lo hacemos. Esa sería la primera reflexión a la que les invito. De todas las cosas que ustedes son y han asumido que son, ¿cuáles realmente repiten por convicción? Porque coincide con sus intereses y con sus necesidades como personas, sin importar si en su familia les dijeron que eso que quieren hacer o eso que quieren portar era de hombres o de mujeres. ¿Ah? ¿Por qué? Porque cuando uno logra cuestionar las funciones de género, es que te posicionas como en un espejo. Y entonces empiezas a preguntarte, bueno, lo repito porque me dijeron que soy mujer y las mujeres lo hacían, o porque soy hombre y los hombres lo hacían, o lo repito porque quiero hacerlo. Cuando yo les preguntaba en este momento si pensaban que había que tratar igual a hombres y mujeres y eso era la igualdad, también podríamos reflexionar si habría que educar igual a hombres y mujeres, porque la educación es un derecho, y si hablamos de igualdad y me están diciendo que hay que tratar igual a hombres y mujeres, pues les educamos igual. Pero la verdad es que no les educamos igual. Ninguna de las personas que estamos aquí fuimos educadas en completa igualdad, absoluta igualdad, sin distinciones por nuestro sexo o por nuestro género. Incluso
por estadística en la Facultad de Derecho, cuando nosotros vemos la cantidad de mujeres que hay, 65% de mujeres en la población estudiantil, y la cantidad de estudiantes que egresan, nunca son mujeres, son los hombres. Los hombres egresan en mayor proporción. En el SUA, por ejemplo, muchas mujeres están estudiando la carrera después de que han concluido la vida de cuidado, la vida familiar. Y entonces cuando uno les pregunta, ¿y por qué hasta ahora? ¿Por qué no te pusiste a estudiar Derecho a los 23 años? No, pues es que tuve 2 hijos y entonces me tuve que dedicar a ellos, y una vez que ya crecieron, ya están unidos, y ya tengo tiempo, como ya tengo vida. ¿Por qué? Bueno, en realidad es una función de género. Te asignaron la función de cuidado y hasta que concluye esa función, o tú crees y te das el permiso cultural a decir, puedo deslindarme un poco de ese cuidado, entonces ahora sí me voy a dedicar a un proyecto propio, que es estudiar Derecho. Los hombres. A los hombres se les asigna la función de proveer. Entonces, muchos hombres, cuando les preguntamos, bueno, ¿por qué estás estudiando Derecho? Es que yo estudio Contaduría y también estudié Medicina o estudio Ingeniería y quiero complementar con lo que estoy haciendo aquí porque creo que eso me puede ayudar a tener mejores ingresos. Entonces, está bien, es una aspiración muy válida. Ahora, ¿por qué quieres tener mejores ingresos? Ah, bueno, porque tengo que mantener a mi familia. Y entonces la pregunta sería, ¿y tú mantienes a tu familia porque estás convencido o convencida de que querías mantener a tu familia o porque te dijeron que el hombre mantiene a la familia? O sea, nunca te dieron la opción de decir, el hombre cuida a su familia. No, eso no aparece. No conozco hasta ahora un solo caso de algún alumno que me haya dicho, yo me dediqué al hogar y estoy estudiando Derecho porque ya crecieron mis hijos y mis hijas y ahora puedo estudiar. No conozco un solo caso. Puede haberlos, por supuesto. Estas funciones de género están inmersas en nuestra vida y por eso no nos resulta sencillo cuestionarlas, porque es cuestionar nuestro propio ser y cuestionar lo que somos y empezar a decir, bueno, pero ¿por qué estoy trabajando si en realidad este trabajo apesta, no me gusta? He consentido los abusos de mi jefe y mi jefa durante años y tengo ganas de llorar muchas veces, pero como soy hombre, no puedo llorar. O sea, sería ridículo que llegara a mi casa con mi esposa o mi esposo y le dijera, es que me gritó y me dijo que era un inútil. Bueno, yo no sé si existan en proporción los casos de esos hombres que, por una razón cultural, al hombre no se le permite manifestar las emociones. La carga de género para el hombre es, tú eres fuerte y la fortaleza deriva en que no expreses debilidad. Y las emociones son símbolo de debilidad en una cultura como la nuestra. Entonces, como tenemos todas estas cargas de género no cuestionadas, sino asimiladas, las reproducimos y las enseñamos. Entonces, la educación tampoco es igual para hombres y mujeres. Sería lo idóneo que nos mostraran que tenemos una gama de posibilidades entre las que podemos optar. Y en apariencia sí es, o sea, vamos, ahora hablemos del mito de la neutralidad del derecho, ¿no? Empiezan a ver. Vamos a cuestionar, por ejemplo, a María da Peña, nadie la obligó a casarse con el colombiano. Ella se casó por voluntad. Y como dice ella, estuvimos conviviendo perfectamente bien, hasta que él obtuvo la ciudadanía, comenzaron los cambios de maltrato, primero hacia ella, luego también hacia sus hijas, y ella no entendía, fíjense bien, las cargas de género filtran o permean a muchas de las instituciones jurídicas con las cuales vivimos de manera normalizada. El matrimonio es una institución jurídica, entonces el género permea hasta ahí, y el género le dice a la mujer, tú resiste, y el género le dice al hombre, tú mandas. Entonces, como está siendo educado o educada en esa institución que reconoce el Estado, que el Estado dice, este es un contrato de matrimonio, que tiene sus obligaciones, tiene sus cargas, y yo lo voy a vigilar a través de que tú te registres, le digas al Estado que te quieres casar, reconozcan esa relación o reconozcan la relación de concubinato y se generan las mismas consecuencias, etcétera.
etcétera, etcétera. Bien, entonces, María tuvo la opción de casarse y entonces las preguntas aquí son, bueno, y si le estaba violentando, ¿por qué no se divorció desde antes? Porque, vean, después de que ocurre el primer atentado, después, 2 semanas después, él intenta, esto lo pueden consultar ustedes en la página de la Comisión Interamericana, el caso es de 12 hojas, él intenta que ella le firme una hoja de seguro de vida en favor de él. También intenta que le firme un documento donde ella vendía su carro sin poner el nombre del comprador. Entonces, hay una serie de presunciones que ya apuntaban a la intención que tenía él de asesinarla. La intenta electrocutar también, pero no lo logra. Tiene todas estas denuncias ante el Estado y el Estado dice, bueno, el Estado dice, como en muchos casos dice, no se preocupe, a ver, aprenda a llevarse bien con su marido, ¿no? Bueno, a los hombres ya ni les pregunto porque tampoco conozco, o excepciones conozco de hombres que hayan ido a denunciar violencia de género. Si va un hombre, lo primero que se duda es, ¿de verdad es hombre? ¿Usted no se hace respetar en su casa? Bueno, y entonces te ponen en una bipolaridad constante porque dices, bueno, a ver, si no reacciono mal, si reacciono, pues también malo. Porque vivimos en la dicotomía sexogenérica. Entonces, a ella tiene esta serie de denuncias y la pregunta es aquí, ¿cómo se mete el género en la ley penal o en la ley civil para analizar un caso de violencia? Un caso como el que estamos viendo ahora, que sería nuestra tercera pregunta. ¿Por qué el derecho tiene género? Y si cualquier norma lo tiene, o si en cualquier caso yo lo puedo detectar. Esto es muy importante. Desconozco en este momento y les preguntaría si, además de derechos humanos, en alguna otra materia ustedes están viendo el enfoque de género. Bien, ese es un problema, por supuesto. ¿Por qué? Porque al hablar de las perspectivas como la de género, como la de discapacidad, que fue lo que le generó a ella la violencia en este caso, necesitaríamos ver el sistema jurídico con los lentes de esas perspectivas para poder hacer un análisis de las normas, de cómo interpretar y aplicar las normas. Y me refiero a normas civiles, penales, administrativas, fiscales, de autoría, propiedad intelectual, las mercantiles, cualquier tipo de norma puede pasar por un análisis de género. ¿Por qué? Porque tiene ese impacto diferenciado. Ahora, no todas las normas lo van a tener como consecuencia la diferenciación en el resultado, por supuesto, pero sí todas se pueden hacer, se pueden ver bajo ese análisis y es obligatorio verlo. Vamos a ver por qué. Cuando nosotros vemos un caso como el de María, ¿qué es lo que sucedería en México con un caso como el de María? Pensemos que María va a denunciar al Ministerio Público. ¿Por qué delito creen que iniciaría la averiguación previa? Lesiones. Un básico. Ajá. ¿Y qué nos dicen las lesiones? Por ejemplo, neutralidad de la ley. Una lesión es aquel daño físico que se resiente y que se va a computar el tipo de daño en función de cuánto tarde en sanar la herida. ¿Bueno? La neutralidad de la ley, que es el mito del positivismo, nos decía, bueno, yo no puedo hacer distinciones entre hombres y mujeres porque eso sería discriminar, tengo que tratarles del mismo modo a todos y a todos. Bien, pero cuando nosotros aplicamos ese tipo penal de lesiones al caso de María, y también se lo aplicamos al caso de 2 hombres o 2 mujeres que se pelearon en un mercado por un puesto que estaba mal colocado, y se lo aplicamos también a una riña que surgió por un accidente de tránsito, y les estaría preguntando, respecto a las y los justiciables de estos 3 casos, ¿tienen las mismas características personales? ¿Tienen el mismo contexto? ¿Por qué les vamos a tratar igual jurídicamente? Si no tienen lo mismo, vamos, el concepto de desigualdad material se cuestionó hace 100 años en Alemania y en México se está cuestionando 100 años después.
¿De acuerdo? Porque además, de eso sí estoy segura, que en las clases, en la mayoría de las clases, nos dicen, a mí me lo decían, se tiene que aplicar la ley por igual. En eso radica la igualdad, la misma. No hagas distinción, oye, que mira, pero aquí ten en cuenta que ella estuvo denunciando previamente 15 veces, que él la amenazaba, que él la golpeaba. No, pero el hecho fáctico sucedió hasta el 83. Ya, hasta ese momento la golpeó, sí, pero pudiste haberlo evitado. Si te hubieras dado cuenta efectivamente del contexto de la justiciable, de las denuncias que hace, y pudieras notar que este tipo de violencia no fue una ocurrencia como la del choque de automóvil, no fue incidental. Este tipo de violencia tampoco fue incidental por una relación mercantil entre dos personas que pelean puesto. ¿De acuerdo? Este tipo de violencia se originó por la dinámica que había entre ella y él. Y ese es el punto a investigar, ese es el hecho fáctico que importa y que nos da a quienes estamos en litigio, nos da la diferencia de interpretar una norma. No son lesiones cualquiera, son lesiones derivadas de que en esta relación matrimonial, culturalmente, a él se le enseñó a que podía abusar de la mujer sin consecuencias. Y el Estado, con el no actuar, con la omisión, ratifica esa conducta de género. O sea, le dice al hombre, le dice a la pareja, vamos, en México, contexto de Distrito Federal, puede ser una relación de hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-mujer. Pero si tú no actúas, le estás diciendo al Estado, le estás diciendo a la persona, no importa, te voy a tratar del mismo modo. También fue una ocurrencia que se te ocurriera matar, a tu esposa. Qué curioso, no fue de repente. De repente, o sea, la volteaste a ver, dijiste, tengo el revólver, vamos a anotar, y ya. Ajá. Entonces, si aplicas ese tipo penal de lesiones, sin hacer un análisis sobre cómo las funciones de género en este caso son una característica detonante para el comportamiento humano, estarías creando discriminación en la aplicación de la norma y en la interpretación de la norma. No me puedes tratar igual porque no soy igual. Y en materia de género, la sociedad es la que no nos hace iguales. La sociedad es la que nos hace diferentes. Ahora, al estar cuestionando en cualquier conflicto jurídico funciones de género, no nos vayamos a la existencia de reglas. Es decir, nuestro pensamiento de estereotipos de género, el que nos dice, ay, bueno, pues en la boda todas las mujeres vamos a ir de rosa, ¿no? Porque en esta familia las mujeres usamos el rosa, y entonces tienes a lo mejor a otra familia mucho más radical y dice, no, las mujeres aquí somos fuertes y usamos el rojo, pero todas las mujeres. O sea, seguimos en el patrón. Ajá. Las funciones de género van cambiando, no puedes generalizar un análisis jurídico de género de un caso a otro caso. Ni siquiera tampoco cuando hablamos, por ejemplo, de lo que sucede con los hombres. Yo les preguntaba si creían que el género solo beneficiaba a las mujeres, porque esa es una de las creencias, falsas creencias que se tienen, que efectivamente solo beneficia a las mujeres. ¿Y saben por qué no tenemos casos de hombres en los documentales? Porque los hombres no reflexionan sobre sus propias violencias de género. Vamos, hay estadística que prueba, por ejemplo, que el hecho de que a los hombres no se les permita desarrollar su parte emocional genera consecuencias en su salud. Entonces, hay un alto índice de muertes por paro cardíaco en hombres. El promedio de vida de los hombres es menor que el de las mujeres, ¿no? Y siempre dicen, no, es que las mujeres resisten más. No, espera, no es que el cuerpo de la mujer resista más, es que a la mujer se le permite culturalmente por género desarrollar una parte que contribuye a desahogar emociones que finalmente tienen un choque o un impacto en la salud. Entonces, por eso un proyecto de vida puede durar más, pero no es porque el cuerpo de las mujeres sea más resistente o el cuerpo de los hombres
no soporte las emociones, ¿no? ¿Cómo lo va a poder soportar si todo el tiempo está ahogando eso que siente, ¿no? Bueno, en los ámbitos laborales, por ejemplo, un hombre no le puede decir a otro hombre, acompáñame al baño. ¿No? ¿Por qué? Porque me acaban de dar una regañiza que me siento en el suelo y tengo ganas de llorar, acompáñame al baño. Porque ¿qué es lo que se piensa cuando un hombre le dice a otro hombre, acompáñame al baño? ¿Por qué no? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el género en las normas? Bueno, por ejemplo, cuando tenemos estas normas que son neutrales todo el tiempo, necesitamos hacer la pregunta sobre ¿qué pasa cuando yo le aplico esta norma a un hombre? ¿Y qué pasa si se la aplico a una mujer? El resultado es el mismo, pero fíjense desde qué óptica. Por ejemplo, en materia penal, todo el sistema penal, todo está diseñado con distintas formas de reparar el daño, pero principalmente hay dos. Bueno, hay dos sanciones, no formas de reparar el daño, dos sanciones: la cárcel y el pago de una multa o una indemnización. Entonces dices, todos los bienes jurídicos que contempla el Código Penal, todos tienen pesos y centavos. Y todos tienen su equivalente en años cárcel. Si pensamos nosotros en el factor económico y empezamos a analizar el mapa de México, aunque quienes estamos en la universidad podemos hablar en muchos casos de contextos de igualdad laboral, porque hombres y mujeres trabajamos, si nos asomamos al mapa de México, en realidad la mayor parte de las mujeres, el 70% de las mujeres, conforme a los estudios de Coneval, se dedican a labores del hogar. Las labores del hogar no tienen una retribución económica concreta. Entonces, si una mujer delinque y si un hombre delinque, ¿quién de las dos personas va a poder tener mayor posibilidad de pagar una multa? El hombre. Absolutamente. Pero no lo dice el código. Y no lo va a decir porque el código mantiene ese mito de neutralidad. ¿Ah? Pero es el resultado. Entonces necesitas pedir esa modificación en la aplicación de la norma. ¿Por qué? Porque te tienes que dar cuenta de este contexto. Entonces las mujeres que están en la cárcel, muchas de las mujeres, están ahí justo por no poder pagar una multa. ¿Ah? Ahora, en funciones de cuidado, la cárcel. Cuando preguntamos a hombres y mujeres si les preocupa llegar a la cárcel, la respuesta es distinta, pero también tiene ese impacto. Las mujeres responden, sí, me preocupa mucho perder mi libertad porque ¿qué va a pasar con mi familia? Porque culturalmente enseñan a la mujer a poner como una prioridad a la familia y una segunda prioridad a ella misma. ¿Ah? Al hombre le sucede al revés, le dicen, bueno, tú debes poner atención en ti primero, pero porque mientras tú vivas va a estar protegida tu familia en el plano material. Entonces cuando le preguntas a los hombres, oye, ¿qué pasa si pierdes tu libertad? Pues sí me importa, y me importa mucho, porque no quiero estar encerrado. ¿Quién va a trabajar? ¿A cómo le va a llegar el recurso? Entonces, cuando nosotros hablamos entre los dos tipos de sanciones, una sanción de cárcel y una sanción de multa, el hecho de meter a los hombres a la cárcel no va a solucionar el tema de ingresos económicos en las familias, lo va a agudizar todavía más. Y esto a propósito de lo que salió en la semana sobre que ahora quieren meter a la cárcel a los hombres que no pagan la pensión. Entonces, bueno, a ver, no estás logrando que paguen la pensión, número uno. Número dos, no logras que paguen la pensión y además les metes a la cárcel en donde van a ganar mucho menos de lo que ganan fuera de ella. Y una parte de lo que ganan en la cárcel se queda para el Estado y otra parte se va para la familia. ¿De verdad crees que vas a garantizar que paguen la pensión? Este es el punto de cómo estás diseñando tu sistema de sanciones, ¿no? Que todo el tiempo va a cárcel y dinero y no tienes ese análisis de género que te provoca aplicar las normas o interpretar las normas. En el caso de María, ella tardó 15 años para que condenaran a su marido.
15 años, desde que pasó el accidente, que él le disparó y quedó ella en paraplegia. 15 años hasta que hubo una resolución, y en el Inter le habían dado a él primero una sanción de 10 años, luego se la retiraron, luego se la volvieron a poner. Entonces es un desfile en tribunales que las autoridades en realidad están bastante poco sensibilizadas respecto al impacto que tiene el que tengas a una persona atada a tribunales. O sea, con la mayor ligereza le dicen a la gente, no, pues véngase usted mañana, y véngase usted, oiga, sí, vengo mañana, pero resulta que yo trabajo. ¿Quién va a trabajar si usted me dice que yo venga de nuevo mañana? ¿Quién va a cuidar a mis hijos, no? En el caso de las mujeres. Entonces, ella tarda todo este tiempo para que logre haber una sanción, y no, como vemos, lo que le da gusto a ella es la emisión de la ley. Nada le va a regresar a ella el estado de salud que tenía, nada. A ella le da gusto la emisión de la ley en materia de violencia doméstica, porque logra cuestionar el género. El hecho de que ella pusiera una denuncia, el hecho de que los hombres pongan una denuncia, por ejemplo, por violencia de género, es justamente el que estés cuestionando esa carga que te puso la sociedad, y que se mete también en el contenido de las normas. A veces se mete de forma expresa, a veces no está de forma expresa, pero cuando interpretamos la ley y vemos los resultados, pero si hay distinta respuesta para un grupo y para otro grupo, pero está inmerso. Entonces el derecho sí tiene género, el derecho tiene consecuencias de género que podemos estar vislumbrando en cuanto a los efectos, a lo que va a provocar al momento de ser aplicado. En esa materia de la pensión alimenticia, digamos, bueno, también están creando un buró de crédito para poner a todas las personas que no paguen la pensión alimenticia. Y entonces uno dice, pues qué bien, ya van a estar boletinadas esas personas, hombres y mujeres, ¿no? ¿De acuerdo? Ya van a estar boletinadas las personas, y además hubo otra idea que fue, no solo las vamos a boletinar, vamos a hacer un registro en donde no pueden volver a contraer matrimonio las personas que deban la pensión alimenticia. Y entonces esto se pinta como un avance, y dices, qué bien, porque muchas mujeres no logran que se pague esa pensión, pero también muchos hombres no logran convivir con sus hijas o hijos por el estereotipo de género. Pero lo que va a provocar, por ejemplo, el que no te dejen volver a casar, es que le vas a decir a la persona con quien te vas a casar, a ver, ¿qué quieres? Si me caso contigo, esa nos va a quitar todo el dinero, ¿no? O ese nos va a quitar todo el dinero. Mejor nos mantenemos así, ¿no? Y entonces, otra vez en el anonimato. Las relaciones personales, relaciones extramatrimoniales o matrimoniales de hecho o de concubinato, otra vez veladas. Otra vez personas que por esta diferenciación que no se toma en cuenta van a tener consecuencias jurídicas sin poder defender ni pelear si hay violaciones a sus derechos. Porque no estamos pensando, ni nos enseñan en las facultades, esa es una realidad, ni nos enseñan en las facultades estar interpretando las normas con un impacto diferencial. Ahora, si no hacemos caso a este tipo de diferenciación, el resultado es diametralmente distinto. El delito de lesiones. Nosotros tenemos lesiones, y en la cárcel a muchísimas personas por lesiones, pero si no distinguimos cuáles fueron por una riña, por violencia doméstica, cuáles fueron por razones de odio, por tu orientación sexual, por razones de discapacidad, si no distinguimos en todo eso, en realidad no se combate el problema, porque estás creyendo que tu sociedad es homogénea, que las características de la gente son las mismas, y eso es falso. Tienes a 10 años de cárcel a que condenaron a esta persona, y entonces uno se pone a pensar, ok, 10 años. ¿Cómo va a sobrevivir? Suponiendo que él se quedó encerrado 10 años en la cárcel. ¿Cómo va a sobrevivir María y su familia, sus hijas, si ella no puede trabajar? Porque él trabajaba, ¿no? Él tenía una función de no trabajar. ¿La sentencia contempló eso? No. La situación de discapacidad generada por la violencia de género no fue contemplada en la sentencia. Y entonces tú tienes muchas sentencias en donde le dicen a las mujeres,
O a los hombres, mira, felicidades, ya encerramos a tal hora, y están. Bien. Pero, ¿y qué hago después? Pues invéntate la vida, ¿no? Eso es lo que dicen, es que hay una ignorancia absoluta sobre lo que te puede pasar después. Lo que pasa con Mariada Peña, bueno, es que por esa condición de discapacidad, que también tiene sus propias consecuencias, no puede trabajar. Y si no puedes trabajar, ¿qué posibilidad de desarrollo garantizas a tus hijas o a tus hijos? Ahora, el hecho de que él esté 10 años en la cárcel, ¿regenera su patrón de violencia? Saliendo de la cárcel, ¿él va a pensar distinto de su siguiente esposa? Bueno, yo no sé si peor, pero ¿por qué va a pensar diferente? Si a mí lo único que me hicieron fue meterme en una cajita, 10 años es más horroroso, así que esa maldita me las paga, ¿no? Entonces, esas son las razones por las que, digamos, si no hay el análisis de género en las normas, en todas las materias, el resultado es discriminatorio. El resultado es la exclusión de la persona. Tratar igual a quienes son diferentes, y todas las personas somos diferentes. O sea, lo que nos deberían enseñar respecto al concepto de igualdad es: no puedes tratar igual. La igualdad material no existe. Tú tienes que garantizar esa igualdad. Tienes que lograr que las personas, estarle poniendo peldaños para que logren estar en la misma posibilidad de gozar derechos, de ejercer derechos, pero tienes que partir del supuesto contrario al que durante 200 años has creído, que las personas son iguales. Tienes que partir de que las personas son diferentes. La primera sería por razones de género. Bueno, como se acaba el tiempo, ya se acabó más bien de derecho. Si les parece, damos 2 preguntas, ¿no? Si alguien quiere opinar, no tiene que ser pregunta. Si alguien quiere opinar, puede tomar. No, ¿sí me escuchan? Sí. A mí me recuerda, más bien es una pregunta para usted. Ya sabemos que el problema radica en el género, ¿no? En todo lo que conlleva, ¿no? Pero ¿cuál sería para usted una solución para erradicar este problema o esos estereotipos que tienen atados en cuanto a la ley y desde la perspectiva de la igualdad? Es que no es solo una acción, se necesita una acción integral en una sociedad. Hay países que empezaron a poner cuotas de género y entonces ahora quieren quitar las cuotas de género porque las mujeres están rebasando, o sea, están creando ahora desigualdad respecto de los hombres, y entonces frenan y dicen, no se trataba del dominio del imperio de las mujeres. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, en el documental vemos una muy importante: ¿cómo incides en el sistema educativo? ¿Cómo incides? Asómense en sus familias a los libros de texto de niñas, niños, adolescentes y empiecen a revisar sus páginas. Por ejemplo, la hojita donde vienen los oficios y te ponen al médico hombre, la secretaria mujer, la maestra mujer, el ingeniero hombre, el dibujito de la niña con falda y cabello largo, porque yo no he visto que venga una caricatura de un niño con cabello largo, jamás. No sé por qué está asociado en México el cabello largo de los hombres a la indecencia o a muchos mitos. Bueno, empiecen a revisar, o sea, cómo enseñamos el patrón, ¿no? El cambio tendría que venir desde nuestra propia creencia, que es lo que yo he creído que son las personas, cómo he creído que esa persona debía ser, debía comportarse o debía parecer por ser hombre o por ser mujer. Y porque a veces nos causa demasiada molestia. Nos molesta, por ejemplo, y lo digo hablando de la facultad, ¿no? En la facultad nos dicen, bueno, a ver, las señoritas que dicen groserías se escuchan muy mal, y dicen, pues los hombres también. O sea, ¿por qué yo debería ser menos insolente? Primero tiene que ser, insisto, un cambio en el sistema educativo. Y en el sistema de normas, hablando de la ley, el análisis es caso a caso, hablando de conflictos jurídicos, del poder jurisdiccional.
Y en el Congreso tienes que empezar a revisar las leyes con el impacto diferenciado. Hay muchas organizaciones que intentan incidir en ello, pero por supuesto las escuelas de derecho y cómo te enseñan a aprender el derecho es determinante, porque todas y todos ustedes en algún momento van a estar como abogadas, abogados, litigantes, autoridades, y si no tienen esta claridad respecto al tema van a reproducir el mismo mito de la igualdad. Somos iguales por todas las razones y que no hay diferencia de género. Yo tengo una pregunta. Se ha terminado el tiempo. Hay unas tarjetitas con las marcas de la maestra. Les ofrecemos una disculpa. Bien, agradecemos mucho la brillante participación de la maestra y la Facultad de Derecho a través de la Universidad Abierta y de los reconocimientos.